Pero ¿saben otra cosa más increíble? ¿Cuántas veces yo les pregunto a ustedes en signo de interrogación, cuántas veces no he estado delante de ustedes y ustedes ni por aquí de enterar? Háganse esa pregunta, contéstense esa pregunta. Cuando alguien ha bajado para darte un consejo, cuando alguien ha llegado y dices, tengo un recuerdo de una persona, así, así, que me acuerdo que me dijo, me dijo, ¿quién no te asegura que fue Dios quien estuvo delante? Pero como no estamos la mayor parte del tiempo atentos ni listos, no podemos percibir su presencia. Y pasa como es, como una persona que estuvo ahí. Eso es algo que yo quisiera también que el día de hoy Dios quiere dejarles sembrado a cada uno de nosotros en decirles, yo siempre he estado contigo. La misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que nosotros le fallemos, Él siempre va a estar al pendiente. Sabemos de antemano que Dios no es hombre para mentir, lo dice la palabra. Y sabemos que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, así te equivoques 1000 veces, Dios siempre estará contigo. Su presencia se aparta así, no porque Dios se aparte, porque a veces interpretamos mal cuando decimos, es que Dios se apartó. Sí, si usamos realmente el contexto correcto es, nosotros hicimos que Dios se aparta, nosotros. No. ¿Okay? Bien, continúo entonces. Quería hacer eso. ¿Vas a empezar a grabar? Tú me dices. ¿Está grabando? Uh-huh. Entonces continuamos. Bien, entonces, después de este paréntesis dice, pero el ángel respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Es un secreto. Manoa tomó el cabrito y la ofrenda de cereales, los puso sobre una roca y los ofreció en holocausto al Señor. Entonces el Señor hizo algo maravilloso ante los ojos de Manoa y de su mujer. Cuando el fuego subió del altar, Manoa y su mujer vieron al ángel del Señor subir al cielo en medio de las llamas. Entonces se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Manoa se dio cuenta de que aquel hombre era un ángel del Señor, pues no se le volvió a aparecer ni a él ni a su mujer, y le dijo a su mujer, con toda seguridad vamos a morir porque hemos visto a Dios. Pero ella le contestó, si el Señor nos hubiera querido matar, no habría aceptado nuestro holocausto ni nuestra ofrenda, ni nos habría dejado ver estas cosas, tampoco nos habría anunciado todo esto. A su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día Sansón estaba en el campamento de Dan, entre Zorá y Estaol. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. En otra versión dice, y el Espíritu de Dios se manifestó. Sansón bajó un día al pueblo de Timna y se fijó en una mujer filistea. Y cuando regresó a casa se lo contó a sus padres y les dijo, por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timna. Pero sus padres le dijeron, ¿para qué tienes que ir a buscar esposa entre esos filisteos paganos? ¿Acaso ya no hay mujeres entre nosotros, parientes o entre todos los israelitas? Sansón respondió, esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. Aquí en México hubieran dicho en una película ranchera, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así, pues estaba buscando la ocasión de atacar a los filisteos, que en esa época dominaban a Israel, de modo que Sansón y sus padres fueron a Timna. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a mano limpia hizo pedazos al león como si fuera un cabrito, pero no les contó a sus padres lo sucedido.
Luego fue y habló con la muchacha que le había gustado. Unos días después, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver al león muerto y se encontró que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó el panal con las manos para sacar la miel y se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había sacado del león muerto. El padre de Sansón fue a ver a la muchacha y Sansón dio allí una fiesta según se acostumbraba entre los jóvenes, pero los filisteos le tenían miedo. Llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. Estos 30 Sansón les dijo, les voy a decir una adivinanza. Si en los 7 días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta, yo le daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan con la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Y ellos le contestaron, dinos pues tu adivinanza, Sansón. Somos todo oídos. Sansón recitó sus adivinanzas. Del que comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura. 3 días después ellos no habían logrado resolver la adivinanza. Así que al cuarto día le dijeron perdón a la mujer de Sansón, procuro que tu marido nos dé la solución de su adivinanza, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. Parece que ustedes nos invitaron solo para quitarnos lo que es nuestro. Entonces ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo, ¿tú me quieres o tú me odias? Les has propuesto una adivinanza a mis paisanos para que a mí, les has propuesto una adivinanza a mis paisanos, pero a mí no me has dado a conocer la respuesta. Y Sansón le contestó, si ni a mi padre ni a mi madre les he dicho, mucho menos te lo voy a decir a ti. Pero ella siguió llorando junto a él los 7 días que duró la fiesta, y tanto le insistió que por fin al séptimo día le dio la respuesta. Entonces ella fue y se la dio a conocer a sus paisanos. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiera, los filisteos fueron a decirle a Sansón, nada hay más dulce que la miel, ni nada más fuerte que el león. Sansón le respondió, oraron con mí, solo porque araron con mi ternera pudieron dar con la respuesta. Enseguida el espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Entonces Sansón fue a Ascalón y mató a 30 hombres en aquel lugar. Y con la ropa que les quitó pagó la apuesta a los que habían resuelto la adivinanza. Después volvió furioso a casa de su padre y su mujer fue dada a uno de los amigos de Sansón. Pasado algún tiempo durante la cosecha del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y le llevó un cabrito. Al llegar dijo, voy a entrar a ver a mi mujer en su cuarto, pero el suegro no lo dejó entrar, sino que le dijo, yo pensé que ya no la querías, así que le di a uno de tus amigos. Sin embargo, su hermana menor es más linda que ella, tómala en su lugar, en lugar de la mayor. Pero Sansón le contestó, ahora sí que no respondo del mal que yo les haga a los filisteos. Más o menos es la historia como nosotros la conocemos. Más o menos es la idea que tenemos de lo que pasó con relación a Sansón. Más adelante viene en la lectura cuando él confiesa a Dalila, a su pareja o a su expareja, cuál es la fuerza que radica en su cuerpo. Pero bien, yo lo que quiero que veamos es que en Jueces 13:25 se especifica, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Le leí que en las otras versiones dice, y el Espíritu de Dios descendió y se manifestó en él. Sansón es conocido como el hombre más fuerte de la Biblia, pero paradójicamente fue derrotado no por ejércitos, sino por sus decisiones
las decisiones incorrectas que él tomaba. Recordemos quienes ya hemos tenido la lectura desde el inicio, un poquito antes, cuando Dios habló con la mamá de Sansón. En este caso se dice el espíritu el ángel enviado de Dios, ¿verdad? Pero lo que les comentaba hace rato, tenemos la idea de que muchos creemos que las teofanías es Dios mismo. Cuando Dios se presentó y le dijo, le puso una serie de condiciones a la mamá de Sansón. La primera y la que lleva a cabo este mito y la historia es: nunca le cortes el cabello. 2. Él nunca va a poder tocar algo que se pone tieso. ¿Un qué? Un cadáver. Él nunca va a poder ingerir bebidas alcohólicas. De aquí muchos hacen abuso para decir, ya ves cómo Dios prohíbe el alcohol. No. Fue con Sansón. ¿Qué nos enseña para empezar la historia de Sansón? ¿Qué nos enseña para empezar la historia de Sansón? Sansón era un loquillo. Hacía todo lo que le dijeron que no hiciera. Era un desobediente. Okay. Para el pastor, desobediencia. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? David. Recuerden que este es uno de esos temas en donde Dios nos va a enseñar algo. Y de manera, se los dije al principio, cuando estábamos orando, háganlo de manera individual, porque a cada uno nos va a hablar el día de hoy. Aunque estamos teniendo una prédica grupal, hoy vamos a hablar de cosas que nos importan. Así que no se cohiban. Ya habló el pastor, ya dijo. Desobediencia. Necedad. Necedad. Bien. ¿Cómo se le podría decir cuando? Vamos a ver si Realmente nadie le preguntó, pero él a fuerzas lanzó como la adivinanza para hacer saber lo que Es que no sé a qué te quieres referir, porque yo tengo claro que lo hizo con una sola razón. no fue prudencia. No, lo que pasa es que él quiso abusar. Presunción. Exactamente. Así es. Él era algo que solamente él conocía Ajá, que nadie le y preguntó, se pero quiso ahí pasar de hizo listo, mucho. exactamente. Sí, algo por ahí así. Digamos que va implícita la soberbia también. ¿Se dan cuenta? Les vuelvo a repetir, Dios nos quiere mostrar a cada uno de manera personal en donde tenemos que trabajar. Y hablamos acerca de la obediencia, la soberbia y de la ¿qué? necedad. Y de la necedad. ¿Okay? Presten atención. La historia nos enseña que tener un llamado nunca nos va a eliminar las luchas que vamos a tener como personas. El pastor tiene un llamado, sí, pero no por eso, porque sea pastor ya va a flotar unos centímetros del piso y ni se va a sentir, ¿verdad? ¿Qué creen? Va a tener las mismas luchas que va a tener cualquiera de los que se pueden sentar allá. Tenemos la idea que más, pero la realidad es que la manera en la que las va a afrontar van a ser un poquito más diferentes, porque si se deja guiar, al saber que él tiene que guiar y se deja guiar, va a empezar a presentar ese síntoma de incertidumbre. Decir, bueno, yo estoy obedeciendo a Dios, pero ¿por qué también me pasan estas cosas? Pero vuelvo a repetir, el llamado no va a eliminar las luchas, son necesarias. Incluso hasta estaba entendiendo como que en una paradoja también lo del león, porque decía que quien antes mataba, ahora fue comido, y de donde antes salía, ahora sale Del malo. que cazaba fue cazado. Ajá. Y del amargo y del que cazaba ahora salió dulzura. Y esto, digo, no sé, hace rato que lo estabas leyendo, se me venía, dije, oye, sí es cierto, ¿cuántas de las veces no hemos sido leones? ¿Y cuántas de las veces de lo amargo no sale a la dulzura?
Y es precisamente por esa muerte espiritual que tienes. Sin embargo, Así es. digo, hace rato yo así lo entendía, ¿no? Cuando lo leías. Les Sí, vuelvo a este repetir, es- ustedes estén bien sensibles porque Dios va a hablar con cada uno de manera especial. Y nos lo manifestó desde el principio porque lo que la hermana dio en el opening hoy, de lo que la pregunta muy fuera de lo que fue la iglesia hoy particular, tenía que ver con lo que estamos viendo hoy, lo que está pasando. Incluso yo quiero pensar que con el hermanito Junior tiene que ver algo con el dinero. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque Dios nos está hablando de él. Y se los vuelvo a repetir, pongan cada uno, presta atención a lo que le interesa porque es de manera muy personal. Aquí no estamos juzgando a nadie, aquí venimos a aprender, a conocer a Dios. Bien, bien. Y sí, lo que está comentando el pastor tiene cosa muy importante que ver. ¿Alguien sabe y alguien ha entendido que Dios nos dotó a cada uno con muchos dones, con muchas habilidades, y a cada uno nos dotó con algo que siempre presumimos acerca de nuestro carácter? Pero una cosa muy diferente es que uno sea una persona con la mecha muy corta y muy explosivo y que le digamos que es mi carácter fuerte, pero la realidad es que hemos escuchado que la persistencia que cada persona puede tener, la resistencia que cada persona puede tener, eso es a lo que le llamamos el carácter. ¿Sí? Un deportista que quiere llegar a la cima, vamos a pensar en alguien que hace pentatlón, ¿no? Ya ven que es nadar, correr sobre altura, andar en la bicicleta y escalar y todo. El que llega a ganar, el que llega en primer lugar, el que se cansó y aún a pesar de que tenía un cansancio extremo, logró llegar, fue por su carácter. Muchos le llaman por su condición física, porque entrenó, sí, pero a ese esfuerzo sobrehumano se le llama el carácter. Lo había entendido de una forma más sencilla. Carácter y falta de control de emociones. Cuando eres explosivo es porque no sabes controlar una emoción. De Carácter. hecho, perdón, ahí hago un paréntesis porque yo se los he dicho muchas veces a la gente, sobre todo en la calle cuando te vas a pelear con alguien. La persona que quiere arreglar todo a golpes es simplemente porque no tiene la menor, más allá de la educación, es porque no tiene la manera de realmente de cómo confrontar un problema o cómo resolver un problema, no tiene la habilidad para hacerlo, más que pues defendiéndose a trancazos. Y carácter es cuando dices sí y es sí. Y cuando dices no, es no. Es tener esa fuerza de voluntad para que tu sí sea sí indiscutiblemente o tu no sea no. Y no haya como tal alguien que logre convencerte para lo contrario. O sea, es esa rigidez, esa firmeza, que lo puedo entender con el ejemplo que pones con el atleta, llamémosle resistencia, pero esas decisiones son las que lo llevaron precisamente a llegar a la meta. Que muchas de las veces, ay, cómete esta hamburguesa. No. Ah, entonces esta vasito de refresco. No. Y no lo cambiaron de ahí. Entonces todo eso de alguna manera como que contribuyó para que llevara a cabo a la meta. Más o menos va por ahí, sí. Todavía necesitamos desmenuzar un poquito más para poder entender esto, pero bien, va por ahí. Entendemos entonces que tener un llamado no elimina las luchas, pero también la unción que cada uno de nosotros tenemos, la dación de dones y de habilidades específicas, no va a sustituir el carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que no por el hecho de que nosotros tengamos un don, ya por eso nuestro carácter se va a aumentar o va a ser más fuerte. ¿Sí? El don, la unción, no va a sustituir jamás el carácter de cada individuo. El carácter incluso es un músculo también que tenemos que ejercitar constantemente. ¿Ven? Dios puede usar a alguien poderosamente, incluso mientras ese alguien aún está en un proceso. Eso ya lo sabemos, eso lo entendemos claramente. Pero vámonos de lleno. Un grave error que obviamente vuelvo a repetir ha sido porque, pues bueno, no lo hemos leído como historia, pero jamás lo hemos realmente pedido a Dios que nos lo esclarezca. Pero el verdadero origen de la fuerza de Sansón, el error más grande es realmente pensar que la fuerza estaba o radicaba en su cabello. La palabra de Dios, y vuelvo a repetir, en Jueces 13:25 dice claramente: ¿quién descendió sobre Sansón? El Espíritu de Dios, incluso hasta para romper el león. Correcto. Entonces,
La verdadera fuerza, ¿de quién provenía? De Dios. De Dios. Esto se me hace el cabello como ese pacto, ¿no? Que tuvo Ahorita con... vamos a llegar ahí, vamos a explicar. Ok. Entonces, ¿a través de quién se canalizaba la fuerza hacia Sansón? El Espíritu. Del Espíritu Santo. Ya vamos entendiendo. Ya vamos entendiendo. Bien, bien. Ya se va desmenuzando. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Lo leemos también en Jueces 14:6. El cabello era solo una señal externa de qué? No dice que fuera fuerza, solo dice que era. Que no dice Nazario a Dios, pero eso que quiere decir. Ah, no, Nazario era una, no, es que no es una religión, se le conoce como unas personas, vamos a pensar como los frailes, como los monjes que sabemos que están consagrados a una sola cosa, ¿no? Ya ves que fuera de lo que es un padre, un sacerdote, un fraile es como una monja en hombre. No Sí, entendemos esa parte de él. Se supone Pero no, que pero saben, tenemos que entenderlo, ¿ven? Sansón había sido elegido directo de Dios y Exactamente. para Dios. Así es, entonces se les llamaba nazarios a aquellos que estaban consagrados, apartados solamente para el servicio de Dios. Él ni siquiera decía que el cabello iba a tener la fortaleza que él Así iba a es. dar. Solamente eso nos queda claro. Pero bueno, ya llegamos a ese El problema punto. es que Sansón era hombre. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón. El cabello era solo una señal externa del pacto, no la fuente del poder. Pero, ¿qué significado espiritual tiene eso en nuestra vida? A ver, alguien que le pregunte a Dios, Señor, háblame con tu espíritu y dime, ¿qué me estás queriendo decir? Que el talento que tú tienes, volvemos a Corintios, de nada sirve si no tienes a Dios contigo. De nada sirve que tengas un don excepcional si Dios no está contigo. Es decir, al final del día, no es tu don, no es tu talento, es Dios obrando en ti. Ponemos un ejemplo muy claro. ¿Cuántas personas tienen doctorado y no saben? Que no saben, su orgullo, su ego, no les permite ser empáticos. Entonces, algo semejante se me figura esto. Al final se me ocurre, yo hace rato fui muy claro, ¿no? Cuando dije obediencia. ¿Cuántas de las veces no tenemos muchos dones, pero no somos obedientes a Dios? Hacemos lo que nuestra voluntad nos dice que es lo correcto, ¿sí? ¿Y cómo terminamos? Igual que Sansón, muertos, espiritualmente hablando. Sí, vamos a llegar a ese punto antes de adelantarnos. Vamos a poner un ejemplo más práctico. Todos entendemos que la fuerza espiritual es algo que no se ve, es algo invisible, pero que eso no proviene de nosotros. Eso es un poder otorgado, eso es un poder dado, pero para que ese poder pueda ser dado, tiene que ser basado en una relación. ¿Una relación con quién? Con Dios. Hablaba el pastor y ahí ponemos el ejemplo. ¿Qué pudiera ser el cabello hoy en la vida real o en la actualidad? Yo les podría rápido decir un cargo en una iglesia. Vamos a poner el ejemplo. ¿Sí? Una responsabilidad o un cargo dentro de la iglesia. Un pastor, un predicador, un profeta, incluso vámonos, un salmista, un director de alabanza. ¿Sí? Pero realmente lo bueno que tú puedas hacer, y yo voy a decir entre comillas, lo bueno que tú puedas hacer va a depender de tu relación con Dios. Ahí entra lo que dice el pastor. Yo soy teólogo, yo estoy consciente que lo estudié no de una manera formal y no hay un título que lo avale. Y no hay un diploma que me diga diplomado en titulación en teología. Ha sido por una relación con Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir que lo estudiaste, sí lo estudié, pero el avance que yo pude tener fue porque yo me dejé llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se revela y me empieza a hablar. ¿Cuántos teólogos hay que, como dice el pastor, pueden haber tenido todos los títulos pegados en la pared y teologías y diplomados y cursos y lo que ustedes gusten y manden, pero son cuadrados en una cosa y el Espíritu no está en ellos? Tienen un conocimiento tremendo de la palabra y es más, pueden cerrar los ojos y decirte
textualmente lo que dice cada versículo, pero no lo entienden. Ellos creen entender, pero recordemos que la verdad no está revelada para todos. Que la verdad no podrá ser revelada para todos. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, no es para todos. Entonces, pueden haber pastores que hablan muy padre aquí arriba, pero se dirigen a los sentimientos de cada uno. Tocan las membranas sentimentales de cada persona y entonces esas personas confunden un avivamiento espiritual en su vida a simplemente un sentimiento de quebrantamiento, decir, ay, sí, cierto, tienes razón, me acordé de eso, me dolió y me sigue doliendo y lloro. ¿Sí me explicó? Pero no es un avivamiento espiritual, pero la gente confunde y se la compra. Ay, sí, cierto, el pastor nos hizo sentir la presencia de Dios, pero tocó membranas simplemente humanas. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, estamos de acuerdo que para que nosotros podamos tener esa fuerza como la tuvo Sansón, tiene que venir de una relación con Dios. Pero si yo no tengo una relación con Dios, no va a poder existir ese avivamiento. ¿Y por qué hablamos de lo espiritual? Porque vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a dar cuenta, lo vamos a leer, no lo digo yo, lo vamos a leer en donde dice, y Sansón nunca se dio cuenta cuando Dios se había apartado de él. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas continuaban igual. Él podía seguir abriendo cocos de un jalón con su fuerza física, pero lo espiritual, el propósito que él tenía ya no estaba. La relación con Dios ya se había quebrado. Él no sabía que Dios ya no estaba. Ojo, ¿sí me explico? Entonces, vuelvo a repetir, no es lo mismo tener una fortaleza espiritual, un respaldo espiritual por parte de Dios cuando nuestra relación está con Dios, porque yo voy a hablar la verdad, yo voy a traer la verdad en mi boca, porque la palabra de Dios y mi relación están trabajando, pero cuando no voy a hablar simplemente de lo que yo creo, ¿no? Bueno, yo creo, iglesia, pero hoy se los digo, no sé lo que piense Dios, pero yo por lo menos yo siento o pienso que esto va a ser así, ¿vale? Dios no está conmigo, estoy hablando de lo que yo creo que puede ser. Y ahí ya tenemos un problema. Y es como muchas iglesias actualmente se están rigiendo. ¿Por qué? Porque no hay realmente una relación entre el pastor y Dios. Otra, para que nos quede ya un poquito más claro, los dones, ¿no? Hemos hablado acerca de los dones. ¿Qué es lo primero que nos dice la palabra de Dios? La advertencia que tenemos, la petición que tenemos por parte de Dios. Usen sus dones para ayudar a los demás y no a sí mismo. Tradúzcanlo, ¿qué dice? En ningún momento dice, van a perder los dones, les voy a quitar los dones. ¿Verdad que no? Dice, usen los dones para lo que les fueron dados, para el servicio de los demás. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que tu don es tu don, ya te lo dieron. ¿Puedo seguir usando el don, brother, entonces, si no estoy con Dios? Pues, ¿qué dice la palabra? ¿Qué estás entendiendo? Tu don te fue dado para el servicio de los demás, para que en el nombre de Dios hagas cosas buenas. Pero si tú decides hacer cosas malas, yo no te estoy sugiriendo que hagas nada. Simplemente estoy diciendo y te estoy anticipando. Dios te pide que hagas las cosas de lo que te dio para el servicio de los demás y no para beneficio personal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los puedes utilizar para otra cosa? Desgraciadamente, la palabra te lo está advirtiendo. Sí. No se quitan. ¿Se dan cuenta? Entonces, volvemos a decir, no es lo mismo espiritualmente hablando decir que tengo una relación con Dios aunque no la tengo. Yo puedo decir, sí la tengo, pero la realidad es que no la tengo. Y estoy hablando de la carne, estoy hablando de lo que yo creo y de lo que yo pienso, pero no tengo esa relación con Dios. Y se los dije al principio, ¿cómo vamos a saber que estoy hablando de Dios o que estoy hablando por parte de Dios? Hay un versículo que nos aclara que dice que nosotros
cuando estamos en nuestro Señor, somos llenos de la verdad. Y la verdad nos hará libres. Cuando la verdad está en más de dos, en más de uno, en más de dos, en más de tres, es porque todos estamos en el mismo pensamiento. Es imposible que cuando todos están en una misma verdad, todos piensan al mismo tiempo que es blanco y es blanco. Todos piensan después, ay, pero se va tornando café porque es café. Pero si de entre esos el grupito dice, no, es verde, ese está fuera de sintonía, ¿estamos de acuerdo? Bueno, es que no, yo más bien lo estoy viendo como rojito. Ese está en otra sintonía. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene la llenura de él. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando todos pensamos igual? Cuando todos somos guiados igual. Cuando alguien dice, ah, no, pero yo creo también que entonces ese ya tiene una bronca. Entonces ese ya tiene un problema. Porque se quiere jalar para otro lado. Así los vamos a identificar. ¿Cuántas veces, y es normal, cuántas veces hemos venido a la iglesia desconectados completamente de Dios, absortos por otra situación? ¿Es malo? No. Estamos trabajando en nuestro carácter, estamos trabajando en nuestra fe en Dios y que a veces podemos caer en esa parte, sí, es normal. Pero ¿cuántas veces hemos venido desconectados de Dios y al final del día terminamos? ¿De qué se trató la prédica del día de hoy? Pues ¿qué no estuviste? Bueno, sí, pero es que no le entendí. Porque estamos completamente desconectados. Vuelvo a repetir, no es malo, ¿no? Pero simplemente suele pasar. ¿Sí me explico? Pero si perdemos la comunión con Dios, el poder se va, aunque la apariencia permanezca. La disciplina débil de Sansón. Aquí vamos a ver estos puntos. Sansón fue escogido desde el vientre, separado como nazareo, llamado a liberar a Israel, pero también fue alguien que ignoró consejos, se dejó llevar por los sentidos y confundió deseo con propósito. Sansón descendió a Tinam y vio allí a una mujer. ¿Cuántas veces la humanidad va a tener que entender que nuestros instintos más bajos nos van a alejar de Dios? ¿Cuántas veces nos vamos a venir a enterar que una mujer nos va a venir a hacer caer? Y no estoy responsabilizando a las mujeres. Pues hizo caer a los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios al ver a las mujeres, los hizo caer, que son ángeles, que tenían comunión más directa con el Señor. Y que probablemente, no sé si ellos tengan libre albedrío. Entonces, ¿Cuánto más ¿saben qué representa la mujer espiritualmente? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Amor. Recuerden que todos estamos aprendiendo ahí y cada uno hablará en base a lo que está viviendo. ¿Qué representa espiritualmente la mujer? Una fuerza. Fuerza. Muerte, fuerza. ¿Qué crees? A mí también no. Yo te dije, Maldad. así como nos ponen. No es lo Es que, que cuando se habla generalmente no es lo de que mujer, pienses en cuestión de lo que, por lo como te lo dice, sino haciendo un uso de imaginemos que la mujer por un momento no es como tal la mujer. Imagínense que una mujer, estamos hablando de una marca. Una marca, en la mañana veíamos Mauricio y yo a adivinanzas de logotipos, ¿no? De las marcas y conocíamos Starbucks, McDonald's, Walmart. Imagínense que la mujer es una marca, un logotipo, ¿sí? Que sin necesidad de ponerle un rostro, cuando escuchamos una canción, no sé, de estas que se ocupan en las películas de tararara, y vemos unas piernas caminando, pues ya nos imaginamos que son zapatos o son medias. Cuando escuchamos, no sé,
como balazos y de repente vemos caballos y una granja y cosas así, y sale una chica y volvemos a quitarle el rostro, nada más vemos de la cintura para abajo y vemos que sale con unos jeans, ya sabemos que nos están queriendo vender unos jeans, ¿no? Y cosas así. Entonces, a lo que voy es, si se dan cuenta, el símbolo o la marca de la mujer siempre ha sido utilizada en la parte de lo que atrae. Entonces sí podría ser tentación. Podemos manejarlo como tentación, como seducción, ¿sí? Pero ¿a dónde te lleva? como manipulación. Ya van viendo por dónde va la cosa, ¿no? Miren, sí. ¿Pero dónde terminas? Entonces, en muchos casos, la perdición. Ujú. ¿Sí? Ahora, en el modelo, ya es que esto es muy entretenido, ¿verdad? En el modelo original de la familia, ¿quién va a la cabeza de una familia? En el modelo original de Dios de la familia. El hombre. El hombre. Bueno, Dios primero. ¿Y qué es lo que ha pasado por lo que nos dice la historia de la Biblia cuando una mujer ha mandado? Pues vamos no muy lejos. ¿Qué es lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum ahorita? Sí, de verdad, ya dijo que los nuevos créditos que van a bajar por parte del gobierno, las escrituras van a ser directamente y estrictamente para las esposas, no para los hombres. Entonces ahí vemos un detalle que dices, está bueno, está chido. Pero si empezamos a analizar un poquito con más detalle, con más profundo, qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Por un detalle quieren poner a la mujer como cabeza, quitando al hombre de su posición. Al hombre le falta carácter. No le falta carácter, le falta comunión con Dios. Entonces, nos damos cuenta que la historia nos ha revelado que cuando la mujer empieza a mandar, esto va para mal. El barco va para mal puerto, no va a ningún puerto, va a la deriva. ¿Sí? Pero, ojo, vuelvo a repetir, no es específicamente a la mujer, es a la trampa del engaño, de la seducción. ¿Sí? Ahorita lo vamos a entender todavía mejor. Veíamos que Sansón fue escogido desde el vientre, separado como nazario, llamado a liberar a Israel. También fue alguien que ignoró consejos y se dejó llevar por los sentidos. Confundió deseo con propósito. ¿Cuántas veces hemos pensado, y esto les pasa a muchas personas, sobre todo a los jóvenes inmaduros, dentro de una iglesia cristiana, que por ende todo mundo se llega a seducir o se deja llevar por la seducción de la música? Y todos quieren ser parte de un grupo de alabanza y tocar un instrumento o ser el que canta. Cuando a algunos parece que su voz es como una ficha que estás arrastrando con el pie en el cuello. Luego le voy a tirar pedradas. O luego, algunos que tocan, pero son arrítmicos y por más que le den acá, a lo mejor es un ritmo tipo bachata, salsa, cumbia, no sé, y el ritmo les da como pa' balada, o sea, nada que ver, ¿no? Y por más que lo intenten, no se les va a dar. Hay arritmia. El punto es que yo quiero dejar claro que dice, el propósito a veces es confundido con el deseo. Mi propósito es servirle a Dios. Ajá. ¿Dónde? En la alabanza. Dices, pero si no cantas, no bailas, no tocas, ¿cómo le vas a servir a Dios en la alabanza? Es que Dios es grande y puede hacer milagros. Sí, sí, pero no es tu propósito, es tu deseo. Tú quieres estar cantando allá cuando tu propósito es servirle a Dios, pero no es allá. ¿Sí me explico? Es en otro lado. Pero tu pasión, tu deseo está allá. Para muchos les llama la atención de que muchos les hagan caravana y le digan, señor pastor, ¿cómo ha estado usted? Dios lo bendiga. Hoy en la mañana que vio a Dios, ¿qué le dijo de mí? ¿No? O sea, cuando es una persona igual que cualquier otra. Pero muchos piensan que es por ahí. No, es que a lo mejor yo tengo que ser pastor. Ese es tu deseo. Pero tienes que buscar realmente tu propósito. Que no va a ser ni puede ser, por lo regular, el mismo. ¿Hay un significado espiritual para esto? Claro que sí. No todo lo que nos gusta nos conviene. No todo lo que deseamos viene de Dios. Y aquí va a venir ahorita una verdad absoluta que va a doler mucho para muchos. Un ejemplo práctico, cuando tomamos decisiones basadas solo en emociones, apariencias, impulsos, terminamos comprometiendo nuestro llamado.
Algunos dicen, híjole, es que yo quisiera tal cosa, no sé, y lo voy a voy a tomar una decisión basada en a ver qué dicen las cartas. O lo voy a echar un volado y lo que salga. Y entonces le estamos dejando una decisión muy importante al azar. ¿Quién maneja el azar? ¿Quién se está botando de la risa, acostado patas para arriba, pataleando, carcajeándose? Porque ya te robó la unción. Porque hizo que desatinaras y no escucharas lo que Dios te estaba diciendo. ¿Y es de él la culpa? Claro que no, fue tuya. Pero todo mundo se ensaña con el pobre colorado, cuernudo, diciendo, es que Satanás, es que él, es que cállese la boca. Ponga atención a lo que Dios le está hablando. Recuerde que si algo no puede hacer el otro es adivinar ni saber lo que usted está pensando, mucho menos lo que usted está deseando. Él solamente se va por indicios. Está atento a ver, es maestro en observar. Y tú le das todos los indicios, entonces de ahí se va a agarrar. Malo que tomemos las decisiones basadas en emociones o en apariencia. Muchas veces, la mayor parte de veces, los matrimonios desgraciadamente se dan bajo la influencia de la apariencia. Es que esa chava me gusta un montón, la quiero, no sé cómo lo voy a hacer, pero la quiero para mi novia. La pobre no sabe ni cocinar agua. ¿Qué te va a dar de comer, amigo? Pero ahí va. No, es que vela por donde la veas, está preciosa, está hermosa. Y luego al cabo de unos años, se pone así. Peor aún, yo no te quiero ni decir cuando llegas en la tarde noche y ya se desmaquilló y se puso chongos. Halloween toda la semana en la casa, todos los meses. Pero todo fue basado en una decisión tomada en apariencia, porque se veía linda. Por ahí luego se sacan unas payasadas, ¿no? Que dicen, no, cuando te vas a casar con una chica, vas con una chica, en la primera cita llévatela a nadar, ¿no? Cuando se mete al agua y se despinte, ya realmente la veas sin tanta producción, a ver si es cierto. Les comentaba y les decía que hay verdades que a muchos les van a doler. Vamos a hablar un poquito acerca de Dalila. ¿Qué crees? No todo lo que te ama a veces te hace bien. Dalila no le quitó la fuerza a Sansón. ¿Qué fue lo que le quitó entonces Dalila? Su cabello. En pocas palabras, le quitó su vigilancia espiritual. Y si profundizamos más con el tema, ni siquiera se lo quitó. Le sugirió si se lo quería dar el otro, pero insistió. Perseveró. Y el otro aflojó. No lo amenazó, no lo forzó, no lo golpeó. No me agarró. Simplemente se lo sugirió. Y el otro accedió. ¿Se dan cuenta? Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a leer Jueces 17:20. ¿Quién me ayuda? Amén. 17:20. Dije 17. Perdóname, 16:20. Perdón. 16:20. Sí, dije 17. Con razón. Gracias. Y amén. ¿Qué dice? Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Si quiere leer un versículo o dos antes para entrar en contexto. Dice, es 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo,
Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahí sí, se me vino un chiste. El otro día creo que se los compartía con ustedes, donde decía un luchador que cuando él fue luchador se dejó administrar o, ¿cómo se dice? Apoyar por uno que ya sabía. Y que en la primera lucha le dijo: no, tú vas a subir y yo te voy a dar un sillazo en la espalda. Y él dijo: no, es que yo me estuve preparando toda la semana, ¿no? Para recibir el sillazo, incluso hasta cuando me iba a aventar, cómo me iba a aventar como efecto por el sillazo que me iba a dar. Y cuando me subí, tracas, que me da el sillazo, pero no me lo dio en la espalda, me lo dio en otro lugar. Entonces aquí se me hace algo literalmente parecido, porque Sansón termina la palabra diciendo que ni siquiera se había dado cuenta de que Dios ya no estaba con él. Pero él estaba enfocado en el cabello. Él seguía enfocado en su cabello. Él seguía creyendo que toda la fuerza provenía precisamente ahí del cabello. Pero la fuerza no estaba en el cabello. Estaba precisamente en Dios. Y cada que hacía algo, el espíritu el ángel bajaba y le daba esa fuerza. El espíritu de Dios bajaba y le daba esa fuerza. Entonces, aquí no sé, digo, yo así lo estoy entendiendo. Muchas de las veces nos enfocamos tanto en decir: es que yo soy así, yo tengo esto, ¿no? Y creemos que es ahí donde está esa veracidad, esa tenacidad que muchas de las veces llegamos a presenciar sin entender que no es ahí. No es ahí, sino en tu comunión, sino en esa, en ese lugar donde habita el Señor. Sansón ni siquiera se dio cuenta, cuando Jehová se había apartado de él, pero seguía enfocado, creyendo que la fuerza estaba en su cabello. Sí, les voy a comentar algo para entrar rapidísimo en contexto. Algo de lo que nos comentaba el pastor, pero a mí me gustaría dejarlo, creo yo, un poco más simple, más claro. ¿Sabían ustedes que este versículo, el de Jueces 16:20, está considerado como uno de los episodios dentro de la Biblia de los más tristes? Y si no lo sabían, hoy lo saben. ¿Por qué? Porque tiene un significado espiritual. El mayor peligro no es caer. El mayor peligro es darnos cuenta de que Dios ya no está respaldando nuestra caída. ¿Sí? Ahora, no. Yo difiero en la parte de decir no estaba él. Creo que el cabello era de lo que menos en ese momento se estaba dando. En el versículo anterior que tú leíste, dice: y saldré librado, como en las otras ocasiones. Dense cuenta de algo. Para empezar, ese poder físico que tenía Sansón, volvemos al punto de repetir: ¿por quién fue dado? Por Dios. ¿Sí? Entonces, llegó un punto en donde recordemos que cuando nació, Sansón no estaba desconocido ni ignoraba las peticiones que Dios le había hecho, puesto que su mamá se lo advirtió, que él no podía, ¿qué? No podía beber, no podía tomar, no podía tocar con sus manos un cadáver muerto, no podía cortarse el cabello, no podía hacer varias cosas.
Sin embargo, le valió gorrión y lo hizo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? No pasó nada en el momento, no pasó nada aparentemente. Y entonces llegó un punto en donde él se olvidó quién le había dado la fuerza y quién le había dado un propósito. Él pensó que todo finalmente eran logros y provenían de él mismo. ¿Cuántas personas conoces a tu alrededor que piensan que por ellos mismos van a poder resolver los problemas? Sabes que yo tengo mucha lana y hoy yo les digo a esas personas, ¿cuántas personas han perdido fortunas completas tratando de salvar su salud o la de un ser querido y no hay dinero que pueda quitarles la enfermedad que hoy tienen? ¿Verdad que no proviene la fortaleza de ti? Esa es una situación que Dios permite para que entiendas y confíes que solamente en Él va a haber salvación, no en ningún otro lado. Pero ¿cuántos conoces? Yo conocí desgraciadamente y conozco una persona que dice, sí, yo creo en Dios, amo a Dios, pero ¿sabes qué? Lo que yo tengo, lo tengo por mis propios méritos, porque a mí me ha costado, porque yo me he tenido que levantar temprano, porque yo he tenido que hacer las cosas por mí mismo, porque nadie me las va a venir a dar. Yo no puedo esperar que las cosas me caigan del cielo para poder tener lo que hoy tengo. Y hoy tengo lo que tengo gracias a mí. Una soberbia tremenda. Entonces, aquí lo triste es que Sansón, más allá de estar pensando que si todavía tenía el cabello largo, si todavía puedo. No, él pensaba que al igual que las otras veces, nada iba a pasar. Y él pensaba que finalmente la fuerza era administrada por él y era dada por él y era para él. Y era para uso personal. Y muchas veces, con los dones y recursos que Dios nos provee, hacemos lo que queremos con las cosas. Vuelvo a repetir, el mayor peligro no es caerse, sino darte cuenta de que Dios no está respaldando ya tu caída. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Un ejemplo y una rutina práctica es rutinas espirituales sin presencia. ¿Y a qué me refiero con rutinas? Yo todos los días me levanto, hermanito, y yo hago una oración a Dios. Y luego les leí al principio el versículo de Proverbios 28:13. ¿Qué dice en la versión antigua? Proverbios 28:13. Quien la tenga no se espere. Dylan. Reina Valera. Sí, es la que quiero. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. En la otra versión, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Y Dios habla hoy, dice, al que disimula el pecado, no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. Vuelvo a repetir entonces, ¿cuáles serían unas rutinas espirituales? Orar. Brother, yo lloro todas las mañanas. Pero para que nosotros podamos orar tenemos que tener algo. Y hemos hablado acerca de reconstruir el altar interno a Dios. Que tenemos que rendirle nuestra vida a Dios. En pocas palabras, si no hay una entrega en la oración, de súplica, de arrepentimiento, las cosas no van a llegar hasta donde tienen que llegar. Un ministerio, como lo que estaba yo hablando hace rato, puede estar aquí parado un pastor que nosotros conocemos en común, y ojalá y pueda ver nuestros videos, ojalá y aprenda algo de humildad. Un pastor que dijo, yo no me voy a llevar, jamás me voy a dejar guiar por cómo se están hoy guiando las iglesias y que tienen que registrarse y pertenecer a una, yo no. Yo voy a seguir la voluntad de Dios. Hoy día ya fue de los primeros en ir a buscar a dónde se congregaba y hoy ya tiene una, ¿cómo se llama? Una cobertura de otra iglesia. Hágame favor, si la cobertura que estamos esperando es por parte de Dios. ¿Ok? Entonces, un ministerio sin intimidad con Dios, ¿qué creen? No sirve absolutamente de nada. Es como una hierba, pero que está húmeda, jamás la vas a hacer creciendo.
Pero cuando la llenura del Espíritu de Dios entra, ya nos lo demostró en el Monte Carmelo. No importa que la leña esté mojada, si Dios dice se prende, amigo, se va a prender. Y no la va a apagar ni el viento, ni el agua, ni los bomberos, absolutamente nada. Ese es el poder de Dios en la vida de los seres humanos. Pero solamente aquellos que están dispuestos a obedecer. ¿Qué vas a decir algo? Con esto nos damos cuenta que con Sansón la caída no fue el final. ¿Estamos de acuerdo? Sansón perdió su fuerza, su visión porque le sacaron los ojos, su libertad. Pero no perdió algo. ¿Qué creen que fue lo que no perdió Sansón? Les di las pistas cuando estábamos antes de iniciar. Tú te puedes alejar de Dios, ¿cierto? Pero ¿quién no se va a alejar de ti? Dios. ¿Qué fue lo que no perdió Sansón? Lo único que no perdió Sansón. A Dios. La misericordia de Dios. Dice la palabra, cuando Sansón estaba ahí, se había amarrado, levantó su cara, su rostro, oró y le dijo, Señor, dame la fuerza por última vez. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se la dio. Se la dio. Pero entonces, quiero que me entiendan, ¿quién estaba prestando atención a Sansón? Dios. Si algo no perdió Sansón fue la comunión con Dios. El espíritu se alejó, Dios se alejó de Dios por lo que él estaba haciendo, pero no perdió la misericordia de Dios. Dios estaba pendiente de él, dijo, ok, tú decidiste esto, está bien, pero yo aquí voy a estar, mira, de lejitos, voy a estar pendiente. Pero para eso tuvo que haber el ingrediente principal. ¿Cuál fue? El ingrediente que Sansón agregó. ¿Cuál fue? Arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, señores. Cuando yo realmente me arrepiento de corazón de lo que estoy haciendo mal. Cuando yo me volteo a Dios y le digo, Señor, ya la regué, perdóname. De corazón. Las cosas van a fluir otra vez. El Espíritu de Dios va a volver a venir a ti. ¿Por qué? Porque tienes la misericordia de Dios. Amén. El enemigo se encarga de intentar una y otra vez que tú entiendas que no eres digno de Dios, te va a tratar de alejar de Dios porque él sabe que si tú le hablas, Dios te va a escuchar. El cabello, dice que Jueces 16:22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer otra vez. Ese detalle parece pequeño, pero es poderoso. Es un significado espiritual. Si ya dijimos que el cabello era como la marca visible del pacto entre ellos, y después fue cortado, fue que el pacto entre él y Dios se había terminado. Pero volvió a crecer. Significado espiritual. ¿Qué significa, señores? Que volvió otra vez a tener comunión. Otra vez el Señor volvió a tener misericordia. Otra vez el Espíritu de Dios volvió a manifestarse a través de ese crecimiento. Recordemos que nada somos apartados del Señor. Y que nosotros somos incapaces, y lo digo con toda la llenura en la boca, somos incapaces de hacer algo a veces por nosotros mismos y muy difícilmente por los demás. ¿Sí? Pero Dios es capaz de restituirlo todo. El significado espiritual de que el cabello creciera nada más y nada menos tiene que ver con que Dios aceptó la disculpa y restauró Su corazón. la comunión entre ellos. Visiblemente le creció el cabello. Vea cómo es Dios increíble, ¿verdad? Que hace las cosas que uno menos se lo puede imaginar. Dios es especialista en restaurar lo que parece terminado. A veces Dios permite que perdamos todo para que entendamos que sin Él no somos nada. Amén. El arrepentimiento y la última oración, Jueces 16:28. ¿Quién lo lee?
6:28. Ajá. Dice. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarle a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. 28 más. Ahí está. Ven. ¿Qué marcaba esto? Para que lo entendamos rapidísimo. Sansón en esta ocasión oró diferente. Oró sin orgullo, oró sin presunción, con total dependencia de Dios, y lo más maravilloso, Dios respondió. No importa cuántas veces hayas fallado, si hay un arrepentimiento genuino, ya lo mencionamos, Dios aún escucha. Y vamos a escuchar algunas las conclusiones, ya para terminar. La historia de Sansón nos enseña que el don puede abrir puertas, pero el carácter las mantiene abiertas. Si entendimos ya entonces de una vez por todas, cuando estamos hablando teológicamente o espiritualmente, hablamos de nuestro carácter, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ya nos quedó claro? ¿O no? ¿O todavía hay alguna duda? Vuelvo a repetir la pregunta. El don puede abrir puertas, pero el carácter las mantiene abiertas. En conclusión, para que me lo entiendan, el carácter es la persistencia que nosotros podamos tener, la resistencia que podamos tener ante las cosas, las adversidades. ¿Sí? Ese es nuestro carácter. A eso hace referencia cada que lean la Biblia y escuchen que se habla acerca del carácter de alguien, están hablando de su resistencia. ¿En dónde radica la verdadera fuerza? Después de toda esta historia de Sansón, si nada de esto, rebobinamos el cassette hasta para atrás. Dios dio advertencias, ¿cierto? Si se hubieran llevado a cabo, digámoslo así, nada de eso hubiera pasado. Todo recae en una sola acción, que es ¿qué? ¿O la qué? La obediencia, ¿cierto? Entonces, la verdadera fuerza radica ¿en dónde? En la obediencia. Si mi carácter se torna en la obediencia, por ende yo voy a tener siempre un canal y una comunicación abierta con Dios. Pero como a veces mi carácter anda como intermitente, como que se le va la red o el wifi se cae, por ende la obediencia, ¿verdad? Este es increíble. Cuando más lo vas entendiendo, de verdad que más lo va uno atesorando y valorando. Dios no cancela el propósito por una caída, pero sí espera el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Tú tienes un propósito para Dios y lo hemos dicho una y otra vez. Aunque te jorobes y digas, ya no quiero ir, ¿qué le pasó a Jonás? Hasta que se arrepintió, pudo salir de la propia trampa mortal en donde él mismo se metió. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, Sansón murió cumpliendo su propósito, no porque fue perfecto, sino porque volvió su corazón de nuevo a Dios. ¿Se dan cuenta de aquí que hay una frase que cabe perfectamente y que es dolorosa, pero que es real? La agonía de cada uno de nosotros va a terminar hasta que realmente retomemos el camino, pidamos perdón y nos arrepintamos. Mientras tanto, la agonía, por muy fuerte que se escuche, es la realidad de una persona que está moribunda, que ni se muere ni se recupera, porque está así como que entre azul y buenas noches, porque no ha tenido realmente el carácter de tomar la decisión de volver a buscar a Dios, de encaminarse con Dios. Mis hermanos, hoy lo que hablamos fue en relación a que muchas veces nosotros no entendemos
que tenemos un propósito y que nos han sido dados instrumentos para llevar a cabo ese propósito, pero a veces se nos olvida que esos instrumentos, y en la mayoría de nosotros cae la soberbia de decir, bueno, es que yo soy inteligente, pero gracias por estudiar. La verdad es que yo siento que sé hacer un montón de cosas, pero ha sido porque me ha costado mucho trabajo aprender, sin darnos cuenta que desde un principio fuimos escogidos para llevar a cabo un trabajo que nos estamos revelando muchas veces hacer, y que estamos a causa de eso cada día más adoloridos. Es como meter las manos en las espinas que te lleves, eh, como meter la mano en una tuna para querértela llevar y ya te fuiste con la mano bien espinada, ¿verdad? Y estamos en constante agonía quitando las espinitas cuando todo eso se pudo haber previsto si lo hubiéramos hecho de la manera correcta. Hoy no tomemos a la ligera lo que Dios está hablándonos a cada uno de nuestras vidas. Yo sigo pensando y sigo creyendo que el propósito de Dios en cada uno de los que estamos aquí presentes se cumple, porque a cada uno dentro del mismo mensaje le dio una enseñanza diferente. Hoy analícenlo y muy probablemente les sea revelado en un par de horas más, cuando ya estén en su casa haciendo cosas, en base a lo que estemos viviendo hoy día. Cada uno hoy recibió ese mensaje, cada uno hoy está recibiendo esta respuesta de lo que veníamos cargando, yo no sé si de días, de semanas o incluso de meses. La siguiente que tenemos preparada, ya se los dije, vamos a hablar en la otra parte en base también a lo que es un propósito con, con el tema de Simón, ¿okay? Que sería la segunda y la conclusión de este tema que estamos viendo hoy. Hoy vemos que como el tema que se dio hoy, que es cuando la fuerza de Dios habita en un vaso frágil. ¿Qué consecuencias va a tener en la vida de cada cristiano que somos consideradas vasijas? Se deposite un propósito. ¿Qué es lo que va a pasar con ese propósito si la vasija es frágil o está rota o estrellada, como para muchos puede ser? El líquido que se vierte se va a caer, se va a salir, ¿sí? Porque la vasija o el vaso donde se está virtiendo está roto, está mal, tiene una fuga, no va a ser de propósito. Entonces, para que esa vasija pueda tener un propósito, primero tiene que ser restaurada. Hoy entiéndase que cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero también es necesario que, a pesar de que nos sintamos bien física y mentalmente, necesitamos pasar por una restauración. De eso va y de eso trata todo esto. ¿Sí? Que permitamos que sea Dios el alfarero que va a restaurar a cada uno de nosotros en nuestras vidas, en el área que necesitamos ser restauradas. Algunos en el centro, algunos en el borde final, otros de plano en el fondo. ¿Sí? Quiere decir que a cada uno nos va a trabajar en nuestro carácter, ya sea en el orgullo, en lo sentimental, en la cordura, en la inteligencia, incluso tal vez hasta en la salud. ¿Sí? Pero tiene que trabajar en cada una de estas cosas. Amén. Vamos a entonces a dar por terminado nuestro servicio del día de hoy.